repetidoras de aire en Ciudad del Este, Alto Paraná, Canal 18, para más de 300.000 habitantes. Red Guaraní. Disfrútenlo en familia. Abrimos nuestras Biblias en Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartir con ustedes un mensaje que se titula Las 7 P victoriosas. 7 P victoriosas. Amén. Y quiero en este momento invitarle para que pueda abrir su Biblia. Es la segunda parte de este mensaje. Ya tuve el privilegio de compartir la primera parte. Vamos a hacer un breve repaso y entrar con todo entonces en la segunda parte de este mensaje. Las 7 P victoriosas. Salmo 78 dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿A quién el Señor le está hablando? A su pueblo. Amén. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. 7 P victoriosas es lo que deseo compartir con ustedes en este momento. La primera P, versículos 2 y 3. La primera P es la P del privilegio. Digan conmigo, privilegio. Amén. Vos y yo tenemos un privilegio que no tienen todas las personas. El privilegio, versículos 2 y 3. Dijimos en el mensaje anterior, es que el Señor se digne en revelarnos cosas ocultas, cosas escondidas, cosas que de repente las personas allá afuera no pueden entender. Por eso uno de repente le habla a una persona de los principios del Señor. Muchos hasta se ofenden cuando uno le habla de las cosas de Dios, porque no pueden entender. No siempre porque, no es porque sean malos, sino porque no puede abrirse a algo que de repente no puede ocurrir en su vida si primeramente no rinde su vida al señorío de Jesucristo. Pero cuando venimos al Señor, el Señor, versículo 2 y 3, nos da el privilegio de ¿qué cosa? Dice la palabra del Señor, de que aquellas cosas escondidas desde tiempos antiguos se nos revelan. Y vos y yo que no éramos pueblo, vos y yo que no entendíamos, vos y yo pasamos a tener la sabiduría de Dios para que sea Él el que nos guíe. Por eso una persona que le tiene al Señor puede acudir a Él y puede recibir esa sabiduría de parte de Dios. Es un privilegio, hermanos. Nunca menoscabe el privilegio que el Señor nos da de estar en su casa. Nunca tenga por menos el privilegio que el Señor nos da de que podamos tener su palabra. Dice la palabra del Señor, Jeremías 33:3,
Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice la segunda parte? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando le clamamos a Dios, dijimos en el mensaje anterior, cuando le buscamos a Dios, Dios se revela. Y ahí podemos decir, Señor, no sé cómo hacer este caso con mi esposa, no sé cómo hacer este caso con mi esposo, no sé qué hacer, estoy trancado, estoy trabado en este momento. ¿Qué voy a hacer, Padre? Y ahí es en donde el Señor viene a nuestras vidas y se nos revela con todo. El Señor comienza a enseñarnos cosas preciosas, cosas que estaban escondidas para muchas otras vidas. Sin embargo, el Señor se digna en enseñarnos, en mostrarnos. Amén. 1 Pedro 2:9 dice la palabra del Señor, que vos y yo somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa. ¡Qué privilegio, hermanos! Vos y yo no somos cualquier cosa. No te comportes como cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Vos y yo somos real sacerdocio. ¿Así se comporta un sacerdote? ¿Así se comporta alguien de un linaje real? Entonces, hermanos, ahí vos y yo tenemos que analizar esas cosas. Efesios 2:19. Antes, dice la Biblia, éramos ¿qué cosa? Extraños, advenedizos, pero ahora somos conciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Imagínense qué privilegio el Señor nos da de ser su familia. Muchas cosas más hablamos, pero ahí nos quedamos. Versículo 4. La segunda P es la P de la promesa. Una promesa que viene de Dios hacia mi vida y una promesa que yo le hago al Señor también. La promesa es de que justamente Dios quiere bendecir mi familia. La promesa es que Dios quiere bendecir mi entorno. Dice la palabra del Señor, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa preciosa del Señor. Dice en Isaías 54:13, una promesa de Dios. Tus hijos, cuando estamos en el temor del Señor, tus hijos serán enseñados por mí mismo, dice el Señor. Yo le enseñaré a tus hijos y tus hijos se moverán en paz. Qué promesa, hermanos. Qué promesa tan preciosa de que el propio Señor se revele a nuestros hijos. Ahí están nuestros hijos en el secreto de su cuarto. Ahí están de repente en su intimidad. Ahí están a solas y Dios comienza a revelarse a sus corazones. Porque Dios mismo les enseña. ¿Por qué? Porque hay un Padre temeroso. Un Padre que valora el privilegio de tener al Señor en su corazón. Que busca el rostro de Dios. Entonces Dios comienza a revelarse al corazón de nuestros hijos. Hay una promesa también, versículo 4. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que este privilegio, esta verdad, dijimos en el mensaje anterior, yo no la encubriré a mis hijos. Esta es una promesa que vos y yo tenemos que hacernos. Vos y yo fuimos llamados para estorbarles, en el buen sentido de la palabra, a nuestros hijos para que no se pierdan. Vos y yo no podemos decir que haga lo que él quiera, que haga lo que después alguna vez va a entender. No es así. Vos y yo tenemos que entender esta promesa. Dice la Biblia, versículo 4, no la encubrirá a mis hijos. Yo le voy a contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Esa es una promesa que el Señor espera de mi parte. De que mis hijos van a estar conmigo acá en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mis hijos no van a estar perdidos por allá afuera. Mis hijos van a casarse con hombres y mujeres temerosos de Dios, temerosas del Señor. Esa es una promesa que yo tengo que hacerle al Señor. Señor, yo me voy a plantar para que en el día de mañana mi hijo se case bien, para que en el día de mañana mis nietos vengan a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice en Deuteronomio capítulo 6, esta es una promesa. Dios te dice, estas palabras que yo te hablo estarán en tu boca, en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás hablando de ellas, estando en tu casa. Cuando te levantes, cuando te acuestes, vas a repetirle a tus hijos. Vos y yo tenemos que hablarle a nuestros hijos de los preceptos del Señor. Cuando se van a la escuela, cuando se van al dentista, a donde se vayan, hablarle del Señor. Y cuando venimos a la casa del Señor, venga acá, Nemita, y venga conmigo, te vaya a la casa del Señor. No siento, no interesa. No interesa, vos venís conmigo a la casa del Señor. Porque no va a sentir. Vos y yo tenemos que arrastrarle un poquitito en el buen sentido, conducirles a los preceptos del Señor.